Hola, ¿me escuchas, Carolina? Sí, perfecto, te escucho bien. Vale, y tú me vas a ver, tal que ya. Mira, ya me estás viendo. Ahí, sí, pero ya ahí, perfecto. Ahí, perfecto. Bueno, te estaba presentando un poco antes. Antes de nada, Carolina Estudillo, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y te quería preguntar cómo están siendo tus últimas semanas, porque no paras, estamos en el mes de agosto y ahora tienes unos pequeños días de receso, pero ¿cómo está siendo tu verano? Pues muy movido, vengo de Florencia porque estoy filmando, bueno, estoy entre la escritura del guión y la filmación en Ujú. Super 8 de mi tercer, no, de mi cuarto largo en realidad, no Sí. mi tercer largo, que se llama Como Voz Extrañas, entonces estoy ahí trabajando en ese proyecto. ¿Y cómo es la fase creativa a la hora de comenzar un largometraje? Es decir, ¿te llega la idea, recibes a lo mejor alguna inspiración de alguien, empiezas a escribir? Más o menos, ¿cómo es tu fase a la hora de crear un nuevo largometraje? Pues generalmente siempre me llegan las historias a través de la lectura Ujú. de algún texto. Em, a ver, te puedo contar cómo han sido todos los procesos creativos, pero bueno, han sido diferentes, pero siempre para mí el texto es muy Ajá. importante en una película. En este último proyecto que se llama Como dos extrañas, leí un texto de Susan Sontag, Ujú. que es una ensayista que me gusta mucho y que me ha servido de inspiración en varias películas, un texto en el que hablaba de una escritora que se llamaba Anna Banti, una escritora italiana, que escribió un libro sobre Artemisia Gentileschi, una pintora barroca del siglo XVII. Entonces, en este texto, Sontag contaba lo que pasó con el primer manuscrito, Ajá. que se perdió porque quedó bajo las ruinas producidas por la retirada de los nazis de Florencia, que bombardean Ujú. los puentes, los minan en realidad. Entonces ella escribe un nuevo libro. Entonces es un libro donde se produce un diálogo entre la protagonista y la autora. Y a partir de ese texto se me ocurrió la idea de hacer esta cuarta película, ¿no? Y también estoy escribiendo un largo relacionado con Florencia. Entonces, siempre hay textos, ¿no? En el caso del Gran Vuelo, bueno, conocí la historia de Clara cuando hice mi primer corto, eh, que fue el proyecto final del máster en la Universidad Autónoma, el máster en documental creativo. Entonces, conocí la historia de Clara a través del primer corto, ¿no? Pero también hubo varios libros que me sirvieron de inspiración para el proyecto, ¿no? En el caso de Ainhoa también, mi amigo Pachi me pasó las imágenes filmadas por su padre, ¿no? Y me pasó los diarios de Ainhoa, pero había una serie de escritoras que me sirvieron también como Sí. marco teórico, entre ellas estaba Susan Sontag, Alejandra Pizarnik, eh, Silvia Plath, Anne Sexton. Siempre la escritura está Sí. ahí presente en mis películas. ¿Y tú consigues visualizarlo antes de hacerlo? Es decir, una vez que te pones a ya escribirlo, has cogido la referencia, entiendo que en tu cabeza le darás muchísimas vueltas, ¿no? Y a lo mejor el resultado final también te sorprende hasta a ti misma, ¿no? Decir, al principio a lo mejor podía tener una idea y ha terminado siendo algo diferente, pero me gusta igualmente. Sí, nunca es igual. Mira, yo soy profesora también de guión y pasa eso, ¿no? Siempre el texto que uno escribe nunca es igual a Claro. la película, ¿no? Eso nos pasa, yo creo, a todas y todos. Siempre hay cambios, ¿no? Sobre todo cuando trabajas con no ficción, donde no tienes todo controlado. Bueno, en la ficción tampoco, ¿no? Pero en la Claro. no ficción siempre hay más sorpresas. Entonces, siempre hay cambios, pero eso también es muy bonito, Sí. creo yo. Sí, es bonito porque al final, precisamente lo que tiene la no ficción es que a lo mejor algunas cosas no escapan o escapan más de tu control, ¿no? De decir, esto no deja de ser algo más fidedigno a la realidad, más esa parte de documentación, ¿no? Que a lo mejor la ficción puede no tener tanta. ¿Crees que esa no ficción es la que más te permite expresarte y expresar tus ideas? Es decir, como comentas en tu página web, esa memoria histórica, ese tratamiento de la mujer que ha sido subestimado a lo largo de la historia. ¿Crees que la no ficción te ayuda a defender esos valores?
Sí, es un formato que hasta el momento me ha permitido contar estas historias, ¿no? Pero creo que se pueden contar de diferentes formas. Yo Ujú, también escribo y creo que a través de de la ficción también. De hecho, ahora estoy preparando mi primer largo también, o ujú, sea, estoy en la fase de escritura de guión y también tiene que ver con memoria histórica, porque es un tema claro, que para mí es muy importante, porque bueno, no sé si sabes que yo nací en Chile sí, en dictadura, viví hasta gran parte de mi adolescencia en dictadura, entonces me marcó profundamente, entonces no sé si viene desde ahí este interés o esta pulsión, ¿no? Pero es un tema que me interesa mucho. Y cuando llegué a España, que llegué en el año 2007, me interesé también por las historias protagonizadas por mujeres durante la dictadura, porque generalmente, bueno, las dictaduras son periodos totalmente oscuros, sí, y las mujeres son a veces más perjudicadas, ¿no? Bueno, por diferentes sí, razones, ¿no? En el caso del franquismo, bueno, todos sabemos y todas sabemos, ¿no? Lo que ocurrió. En Chile fue similar, pero lo que pasa es que fue en otra época, en un más cercana, ¿no? ujú, Pero también había esta idea, ¿no? De que la mujer debía ser em, la perfecta madre y esposa, ¿no? Y una idea muy conservadora, ¿no? Entonces, las mujeres también de izquierda fueron muy represaliadas y también hubo un retroceso a nivel de derechos, también como pasó en España, ¿no? Entonces, me interesa ese tema, ¿no? Lo que no significa que todo lo que haga claro. o la obra que siga haciendo siempre vaya a tocar esos temas, pero sí son temas que en este momento o hasta este momento de mi vida me han llamado. Claro, y luego hablaremos, lo has mencionado, el caso de Ainhoa, Yo no soy esa, que precisamente ahí haces esa especie de comparación, ¿no? Entre lo que es una chica de Barcelona, también con la situación en Chile, y esa crónica alternativa de la España de la época. Pero antes quería centrar un poco también en lo que es tu historia, porque tú cuentas historias a través de tu obra, pero también la tuya propia. Tú naciste en Santiago de Chile, ya desde pequeña tenías la vocación por el mundo del cine, de contar tus propias historias, de escribir y ese tipo de cosas. Sí, de escribir sí, desde muy pequeña, eso sí. Periodista quise ser también desde muy Ajá. pequeña. Me llamaba mucho el periodismo, pero bueno, tenía una idea yo creo que muy romántica de lo que era el periodismo. Ujú. Yo creo que nos pasa a todos y a todos los que estudiamos periodismo. Y después me desencanté un poco. Pero bueno, ese desencanto es muy personal porque admiro mucho la labor de muchas colegas. Y del periodismo en general, ¿no? El periodismo de Sí. investigación. También me atraía mucho en esa época, me acuerdo, ser corresponsal de guerra. Ajá. Lo tenía ahí, sí, porque coincidió que estaba estudiando cuando fue la primera guerra de Irak, entonces conocí a unos corresponsales extranjeros, mi mamá les hacía clases de castellano, mi mamá es profesora de inglés, entonces los conocí y ellos iban a Irak, bueno, entonces me sentí como muy seducida por esta idea, ¿no? De estar ahí, de contarle a la gente lo que sucede, y en un principio esa era mi vocación, ¿no? O sea, tenía ganas de ser corresponsal de guerra, después empecé a estudiar y conocí, en realidad me di cuenta que era diferente a lo que yo pensaba, pero bueno, la escritura siempre estuvo ahí y la temática de las mujeres también. De hecho, mi tesis para titularme como periodista la hice en una pensadora, libre pensadora anarquista española que se llamaba Belén de Zárraga, que recorrió Latinoamérica durante los años 10 Ajá. bueno, hice como un análisis de la prensa, de cómo la prensa de derecha y la prensa de izquierda cubrió lo que fue su visita a Chile, ¿no? Estuvo en el norte, en el centro de Santiago, en el sur. Entonces, ahí la mujer estaba presente Claro. y también el vínculo con España. Bueno, mi bisabuela paterna es de Palencia, o sea, tengo el vínculo Sí. ahí con España ya Sí. familiar, pero no pensaba en esa época nunca venir a España a estudiar, ¿no? ¿Y en qué momento esa vocación por el mundo del periodismo viró hacia esa creación de largometrajes, de guión, etcétera? Mira, ya en segundo año de periodismo hice un diplomado en cine, Ujú. cine y sociedad, tuve una profesora que se llamaba Gladys Pinto, que era una profesora así de una escuela muy antigua, ¿no? Y en Chile en esa época no existían los referentes femeninos en el Ajá. cine, o sea, solo eran hombres.
y ya me interesé por el mundo del cine, pero ocurría que había muy pocas escuelas de cine porque en dictadura, claro, no hubo esa Claro, proliferación que hubo después, ¿no? Entonces, como que a veces tenías que estudiar periodismo si te querías dedicar al cine, pero en realidad era una carrera bastante nueva. Entonces yo opté por periodismo y ya después, cuando estaba como en cuarto, empecé a hacer una nivelación para hacer un máster en historia del arte y ujú, también hice un diplomado de cine. Y ya dije, el periodismo no es lo mío, ¿no? claro. Pero bueno, igual he trabajado como periodista, trabajé en televisión, he trabajado en medios escritos, también trabajé como encargada de prensa de grupos musicales, que eso me gustó mucho, grupos de música chilenos como los Jaiba, los Iyapu, y trabajé durante años, he estado trabajando como Sí, periodista, ¿no? Pero siempre tenía como el bichito, como decimos en claro. Chile, del cine, del cine, del cine. Entonces, eh, llegué al máster en documental creativo de la Autónoma por unos libros de Román Gubern. Ajá. eh, entonces dije, vi que era el director en esa época y dije, ah, mira, este máster debe ser interesante y dije, bueno, lo hago. Me vine en el año 2007 a Barcelona y creo que hay un antes y un después porque conocí a muchos autores y sobre todo autoras que en Chile eran totalmente desconocidos. Entonces me abrió muchísimo la cabeza, la forma de pensar, la forma de acercarme a las imágenes y también fue muy bonito porque tuve referentes Claro, femeninas. Entonces eso exacto. es muy importante porque muchas veces cuando uno no tiene los referentes, como que no quiere dedicarse a algo, ¿no? Porque Total. dices, claro, no hay mujeres, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Y vi que había muchísimas mujeres desconocidas, entonces me encantó, hice un proyecto, el primer corto que se llama Monstruo y Falda, que, bueno, había que hacer un pitching, quedó seleccionado junto a otros proyectos, bueno, y ahí como que me lancé. Y como Total. ya teniendo el primer ímpetu, ¿no? Ya, si ves que ya puedes hacer un corto, ya ves que puedes hacer un Claro, largo y que sí. puedes seguir, ¿no? Entonces ya como que se crea la confianza, vas aprendiendo, ¿no? Un aprendizaje que yo creo que en estos 15 años casi, bueno, aprendió muchísimo. Sí, Sí. Mira, lo que comentabas de la ausencia, ¿no? De referentes, hablabas de tu Chile natal, me parece clave y lo hemos comentado aquí en muchas ocasiones, de que cuando al final las mujeres empiezan a tener más referentes en sus ámbitos, pues como que van empezando a tener más ganas, ¿no? De dedicarse a esos ámbitos, porque es lo que tú acabas de decir. Si ves que no hay ninguna, dices, joder, qué complicado es, por qué será, etcétera. Pero ya cuando empiezas a ver que hay más gente que se quiere dedicar a lo que tú y te sirve como referencia, es súper importante. Claro, eso me lleva a cuestionarme, a plantearme, tú en Chile, ¿qué referencias tenías? Porque tú lo comentabas, apenas había mujeres que se quisieran dedicar al cine o que se dedicaran al cine. Entonces, ¿cómo floreció esa semilla antes de venirte a España? porque pensé, aunque no habían referentes, que yo podía hacer algo, ¿no? Y también porque tenía ganas de aprender, en realidad Ajá, tenía ganas de aprender. No pensé que me iba a dedicar 100% a esto, o sea, claro, pensé voy a hacer un máster que también era una parte teórica, voy a aprender, porque a mí me gusta mucho la teoría y estudiar. Entonces, y cuando ya estuve acá, cuando ya empecé a trabajar por primera vez en un proyecto, a escribir un guión, ya claro, dije, me lanzo, ¿no? Igual en Chile me acabo de acordar que sí que tenía la idea de hacer un documental sobre una artista chilena y todo, pero claro, no tenía como las herramientas, no sabía cómo claro, hacerlo y todo. Entonces, fue muy importante hacer este máster para mí, por lo que te decía, ¿no? Por esta especie de apertura mental que se total. produce cuando conozco otros referentes también otras formas de crear, ¿no? Yo también venía de un Chile en donde el documental eh, eran, no sé, aquí estos documentales tradicionales con una voz en off, así Ujú, como expositivo, sí. expositivos, exactamente, como muy aburridos, ¿no? Entonces la gente tenía la idea de documental, pero cuando conocí, por ejemplo, el cine de Agnes Barda, Ujú, Chantal Akerman, Chris Marker, Harun Farokhi, eh, dije, ¿qué es esto? O sea, no claro. sé, se me abrió la cabeza, entonces fue muy bonito y ahí fue un conocer que siguió, ¿no? Y la verdad que fue muy importante para mí. ¿Y tú ahora qué piensas?
cuando hay gente que te puede ver a ti como una referente. Por ejemplo, ahora por el chat tenemos una persona que es de Uruguay y dice, mira, dimos a Carolina en la facultad y te tiene cariño. Yo también te he dado aquí en mi facultad, en la Carlos III. Claro, ¿qué sientes cuando al final eres tú la persona, digamos, que estás sirviendo de ejemplo para estudiar el documental o para hablar de ese tipo de cosas? Ahí, espera, ahí. Perdón, que entró mi hijo justo. La verdad es que, perdón, la verdad es que me siento como muy halagada. También me da un poco de pudor a veces porque, bueno, yo tampoco es que tengo una gran trayectoria, ¿no? Pero es muy bonito ser referente. Yo soy profesora en distintas universidades, en institutos, a veces doy seminarios, conferencias, y cuando se acerca gente a mí y me dice, mira, vi tu película y me sirvió de inspiración, hice esto, claro, es súper bonito, súper gratificante. Me gusta mucho enseñar y tengo esta idea de dejar una especie de, no sé, de legado, aunque pueda sonar pretencioso, Sí. ¿no? Pero aunque sea mínimo, o sea, si de los 40 o 50 estudiantes que pueda tener, ¿no? Alguno se siente como inspirado o ve una película mía y gracias a eso puede hacer algo, ¿no? O le queda algo, ¿no? Para mí ya por eso me doy por satisfecha. ¿Y qué es lo principal que quieres poner en tus alumnos, en la gente que ve tus obras, a la hora incluso de definirte a ti también como artista y como documentalista y como realizadora? eh, ¿Cómo quieres que se recuerde tu obra? ¿Como una persona con una mirada crítica pero también empática? ¿Como una buena documentalista? ¿Cómo te gustaría que se te recordara? Qué difícil Ya, pregunta. Pues, no sé, como alguien que aportó al conocimiento de la historia de las mujeres, por ejemplo. O sea, como que aporté mi grano de arena, ¿no? En que se conocieran historias o de vida, ¿no? De mujeres desconocidas u otras formas, ¿no? De contar. Eso creo que es muy importante. Y también, bueno, sí, como alguien que sirvió, ¿no? No quiero decir de inspiración, pero sí que a lo mejor sirvió para que otras personas crearan, ¿no? Sirvió como claro. no sé cómo decirlo, de guía. Así me gustaría que me recordaran, pero en realidad tendría que pensar mejor la respuesta porque es una pregunta muy difícil. Creo que es muy importante, Sí. ¿no? ¿Cómo quieres que te recuerden? No sé, de Claro, tantas maneras puede ser. por lo pronto con cariño, ¿no? Porque al final siempre es bueno Con que, cariño, exacto, sí, sí. y ya luego, pues a lo mejor una persona lo puede ver con más o menos cariño, pero sí decir, mira, ha hecho lo que ella ha considerado oportuno, ha quedado un buen resultado y ha servido de ejemplo también para otra gente. Te quería preguntar, porque también lo has comentado, eres profesora, mucho también en temas de guión con tus alumnos. Para ti, ¿cómo es el proceso a la hora de hacer un guión? Porque eso también, siempre hay como mucho debate, ¿no? Entre la escuela más antigua y la más nueva. La más antigua, entre comillas, es como muy cerradita, muy, no sé cómo decirlo, como muy encorsetada, y digamos que las nuevas generaciones son como más, vamos a buscar primero la inspiración y ya después las cosas, digamos, estructurales las vamos dejando cuando sea el momento. ¿Cómo es tu estilo a la hora de hacer un guión de cara a tu alumno, a tu alumnado? Mira, yo siempre transmito mi experiencia, porque tú hablas con distintas cineastas y cada una tiene su método a Claro. la hora de escribir un guión. Hay gente que parte de una imagen, o sea, siempre me acuerdo de Víctor Erice, ¿no? Que contaba que para hacer el espíritu de la colmena Ujú, partió, ¿no? De una imagen de Frankenstein, ¿no? Donde ujú. sale el monstruo con la niña, ¿no? Y que toda esta imagen fue la que lo llevó a escribir el guión de la película, ¿no? A mí lo que me inspira a veces, lo que te decía, es una cita o una historia, ¿no? Y siempre parto de la escritura. Es decir, primero escribo un texto y en base a ese texto voy Ajá, pensando en las imágenes, claro. ¿no? Pero bueno, también es un trabajo que se puede ir haciendo en paralelo, ¿no? Porque con Ana Faf, con quien monto, siempre discutimos esto y Ana me dice, no, si tú también vas pensando en imágenes, Claro. pero bueno, a mí se me da bien escribir y me encanta, entonces siempre parto de la escritura, ¿no? Y voy haciendo secuencias y en base a esas secuencias voy pensando las imágenes y después las secuencias las puedo ir moviendo. Cada secuencia tiene un tema, entonces así lo voy haciendo, ¿no? De esta manera.
no busco tanto personajes y trabajar el personaje, sino que voy trabajando más a nivel de temas. Claro. Creo que sí, los personajes son muy importantes, pero siempre parto como de los temas. Claro, que sea más orgánico, ¿no? De que tenga la sensación de que todo fluya y ya luego a lo mejor un personaje va en función del tema y no al revés, ¿no? Pensar antes en un personaje y decir cómo amoldarlo a una historia, que eso puede ser incluso más complicado. Como te comenté hace unas semanas, te quería preguntar también, Ainhoa Yo no soy esa, bueno, tu segundo largometraje creo que fue, 2018, Sí, segundo. el segundo largometraje y ya estás camino del cuarto, por lo tanto el Sí, tiempo pasa. Y te quería preguntar porque hace unas semanas estuvo aquí Patricia Fernández, que es periodista, también muy vinculada con el mundo con el mundo feminista como también de los menores víctimas de violencia de género, que tiene la primera asociación en España integrada y dirigida para ayudarles, ¿no? Y te dejaba una pregunta que era, bueno, para la gente que no lo conozca, Ainhoa Yo no soy esa, retrata un poco la historia de Ainhoa Mata, una chica no recuerdo de Barcelona, de sí, de Cataluña, Barcelona. de Barcelona, y tú lo tratas tanto como crónica alternativa de la España de la época, que tú ves el documental y tienes la sensación de que comprendes cómo era el contexto de aquel momento, y también incluso relacionándolo con tu caso, es decir, Santiago de Chile, Barcelona, similitudes, utilizando mucho material original de la propia Ainhoa, o en este caso grabado por su padre. Te quería preguntar, y te decía Patricia en aquel momento, ¿cómo afrontaste el proceso y te preparaste para tratar ese material con tanto cuidado como el que lo hiciste? Porque no es fácil, desde luego. Fue muy difícil porque, bueno, para quienes no saben, no es un spoiler porque sale la sinopsis, Ainhoa se suicidó y a mí me llegó todo el material que había filmado su padre a través de su hermano, Pachi, que tiene una enfermedad terminal. Entonces, Pachi es un amigo eh, que me contó bueno, que su padre filmaba mucho y que tenía material de archivo y que tenía miedo que cuando él muriera, este material fuera a parar a un mercadillo, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, Pachi, yo te cuido el material. Y cuando lo empecé a visionar, me di cuenta que era un material precioso, filmado en Super 8, y que el padre tenía una especie de obsesión por retratar a la familia como si supiera que después la familia se iba a desintegrar, porque es una familia que se desintegra completamente, de la cual solamente queda Pachi y su sobrino, ¿no? Entonces después me habló de su hermana Ainhoa, que se había suicidado, y me pasó los diarios. Claro, es un tema muy difícil, ¿no? Porque estoy contando la historia de una mujer que se suicidó a través de sus diarios. Yo no la conocí. Entonces, claro, me estoy insertando o metiendo en una vida, ¿no? Entonces traté de hacerlo con muchísimo respeto, contándolo a través de sus diarios, o sea, en primera persona, es decir, son sus diarios los que van hablando. Claro, y son los diarios de una parte de su vida. A lo mejor otros diarios lo hubieran retratado de otra manera. Eh, entonces, lo explicito también en la película, ¿no? O sea, estos diarios son los que me entregó Pachi, a lo mejor tuviste más diarios, pero se perdieron. Entonces, no podemos tampoco hacernos una imagen de Ainhoa según los diarios, porque pueden ser de una época, es decir, los diarios que escribió a los 20 años, Claro, por ejemplo. Entonces, claro, con mucho respeto y también recurría a personas que la conocieron en diferentes épocas de su vida para que me dieran como una especie de retrato. Y lo más interesante de todo que se expone en la película es la dicotomía entre la Ainhoa de los diarios y la Ainhoa que todos conocían. Entonces, claro, fue difícil para mí porque también tuve que abordar el tema del suicidio, pero lo quise hacer de una manera muy superficial, por decirlo, sí. eh, porque no quería centrarme en el tema del suicidio, aunque utilicé a escritoras que coincidencialmente se habían suicidado, pero sí que me documenté sobre el suicidio. Pachi me pasó mucho material, documentales y todo, porque él quedó muy impactado con el suicidio de su hermana y como pasa siempre, hasta el día de hoy, trata de buscar respuestas, ¿no? Total. Entonces empezó a leer sobre personas que se habían suicidado, me pasó. Entonces, claro, uno tiene que hacerlo con mucho respeto. Entonces, por eso que también lo quise hacer en primera persona, de tú Justo, a tú, ¿no? justo. Haciéndole una carta, escribiéndole una carta, es una película epistolar, yo le Sí. escribo una carta a Ainhoa, pero bueno, en un principio lo iba a hacer en tercera persona, pero después cuando me ocurrió una experiencia, me incluyo en la película y le hago la carta, ¿no? Pero siempre con mucho respeto y de tú a tú, ¿no? O sea, yo podría haber sido Ainhoa, por ejemplo, porque somos de una generación, ella era un poco mayor que yo, pero bueno, somos la misma Sí. generación, ella nació en la España franquista,
yo nací en la España pinochetista, ¿no? Hay cierta similitud, entonces quise hacer una comparación también muy superficial, porque hay un retrato de la Barcelona Sí, de los 90 y de sí, principios de los sí, 2000, ¿no? En Plaza Real, con Nazario, bueno, los bares, ¿no? Mucha gente de esa generación ha visto la peli y me ha dicho, pero yo podría haber visto no cualquier bar, era de mi exacto, generación. Pero siempre, claro, con ese respeto, ¿no? No puedo decir distancia porque yo me metí completamente en la película. Cuando digo completamente, no digo de nivel de guión, sino que yo como Carolina me metí claro, así de lleno en la película. En mi casa habían objetos de Ainhoa, bueno, todavía hay, o sea, como que la tengo ahí muy presente. Entonces, siempre con respeto, pero es difícil. total, Con Clara Puello, que era la protagonista del Gran Vuelo, claro, me pasó algo similar, pero como ella vivió en los años 40, parece que hay más distancia, claro, ¿no? En cambio, sí, pero bueno, no, sigue siendo lo mismo en el fondo, porque también utilicé sus diarios y sus cartas, pero como hay como una diferencia de más tiempo, generacional, sí, ¿no? Claro, como no hay tanta empatía, ¿no? Porque fue una mujer que vivió una guerra, que estuvo total, viviendo la guerra sí. civil, ¿no? Que otra época, ¿no? Pero con Ainhoa sentí que había mucha más empatía, ¿no? Porque como te digo, yo podría haber sido Ainhoa. Total, sí. Y además se demostró lo que tú acabas de comentar ahora, ese respeto precisamente se estudia como un documental epistolar respetuoso con un tema que, por ejemplo, en España y también en buena parte del mundo es tabú, ¿no? De que mucha gente, pues temas como el suicidio, etcétera, no quieren tocarlo. Y en ese caso tú lo haces y has sido aplaudido tanto por la crítica como por la gente que sabe realmente. Y eso también es de apreciar. Ya llegando a las últimas preguntas, porque tampoco te quiero alargar mucho más. Sí que te quería preguntar, ¿crees que para una persona que no te conozca o te está viendo por primera vez, ese documental de la No, yo no soy esa sería una buena carta de presentación? Te pregunto por lo que me comentabas, porque viéndolo y también conociendo un poco acerca de tu historia, tanto el tema de la mujer, memoria, es cierto que estamos hablando de otro tipo de memoria histórica, pero no deja de ser el respeto a la memoria, también el cómo tratas los contenidos, que va muy en la línea que tienes como documentalista. ¿Crees que es un buen ejemplo a la hora de decir, mira, si no me conoces, puedes ver este documental y sabes con qué respeto, por lo pronto, voy a tratar los temas? Sí, totalmente. Creo que es una carta de presentación. Mira, nunca me lo habían preguntado. Te lo Ujú. agradezco mucho porque me ha hecho pensar. Sí, claro, porque no solamente es una carta de presentación porque explica la película quién soy yo y de dónde Claro, vengo, ¿no? Sino también por la forma de narrar. eh, Habla de mi cine, ¿no? Como muy ensayístico, con mucho texto, con muchas justo. capas. Entonces sí que de alguna manera puede ser una carta de presentación. Están las escritoras que son mis referentes, Exacto, está exacto. como todo mi mundo. Entonces sí que es una carta de presentación. Totalmente. Mira, no lo había pensado nunca. Y ya una de las últimas, ahora evidentemente estás trabajando mucho, estás sumida en varios proyectos, pero cuando te quieres escapar un poco de lo que es el mundo del documental y de pensar qué películas, qué series ves, por ejemplo, cuáles has visto recientemente, un poco ese estilo más allá de... Porque claro, esto es evidente que es como un periodista, ¿no? Cuando se pone a escribir nunca deja de pensar ideas y demás, pero No, cuando... nunca dejas de pensar. Claro, pero cuando quieres ver cosas mira, voy a relajarme, voy a poner una película, una serie, ¿qué es lo que te gusta ver? Pues, por ejemplo, he visto series. El cuento de la criada Ajá, es una serie que me gustó mucho y que quedó ahí, ¿no? Estamos esperando la sí, próxima temporada. Bueno, Los Soprano también vi, pero bueno, esa es más antigua. Es que he visto muchas series, ¿eh? A mí me gusta ver series, o sea, como que yo soy muy cinéfila, pero hay momentos en que necesito desconectar, así como quiero ver algo como no sé si decir más liviano, porque una sí, serie no ya, tiene por qué ser más liviana, porque el cuento de la criada de liviano no tiene ya. nada, pero sí que como mirar otras cosas, ¿no? Uy, ahora no me acuerdo. Eh, bueno, sí vi una serie protagonizada por Kate Winslet. Ajá, eh, Ay, se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero es buenísima en HBO, la vi hace poquito. Eh, y voy viendo, ¿no? Sí, de repente, sí, también documentales en Filmin, ¿no? O, por ejemplo, esto que me encanta, que puedes ver películas de festivales, ¿no? Entonces, bueno, justo. voy viendo, ¿no?
Sí, y también de repente voy al cine y también consumo las películas estas que le dicen de palomitas, sí, también, o sea, fui a Justo. ver hace poco la película sobre la vida de Elvis. Ajá. eh, bueno, la verdad es que no me gustó tanto, pero sí que la fui a ver, o sea, que veo de todo en el Sí. fondo. Bueno, Y hay películas que no vería nunca, eso sí, pero estas de superhéroes no sí, paso, pero sí que consumo así otro tipo de películas, o sea, no es que solamente vea claro, películas, en Chile lógico. se dice cine de autor o de autora, pero sí que, y series, me gusta mucho ver las series, Y, mucho. y además también que te sirve un Sí. poco para desconectar. Mira, precisamente hablabas de esa clase de series. Aquí nos gusta mucho una serie que es This Is Us, no sé si la conoces. No, Pues es una serie muy por tu estilo te gustaría muchísimo porque es una familia de tres hermanos, uno de ellos adoptados, y que van creciendo con el paso del tiempo. Y es maravillosa, es una serie maravillosa, es una serie maravillosa, te la recomiendo, te la dejamos por aquí. This Is This Us. Is Us. Sí, This Is Us, así somos nosotros y te la recomendamos. Y ya la última, más o menos en el medio corto o corto medio plazo, me hablabas de que ya estás con tu cuarto largometraje, tanto en la fase bueno, te fuiste a Florencia hace unos días, también estás en otra fase de creación de guión, etcétera. Más o menos, ¿cómo va a ser tus próximos 6 meses, un año a la hora de crear? Pues muy movidos porque también estoy haciendo otra película relacionada con Chile que se Ajá, llama No todas las niñas, que es sobre las niñas de mi generación en Chile ajá, que no fueron afectadas directamente por la dictadura en el sentido de que no tuvimos algún familiar detenido sí, desaparecido o no vivimos el exilio, pero sí que fuimos afectadas de otra manera, a través de la normalización de la violencia en el colegio, en los medios de claro, comunicación, en la casa, ¿no? Se llama como la generación de los nadie, ¿no? Hay toda una serie de escritores y escritores en Chile que han hablado de este tema, ¿no? Entonces, quiero hacer este documental, bueno, también he ido filmando algunas cosas, entonces, cada vez que voy a Chile, que voy en enero, siempre así me escapo del claro. invierno. Haces Y bien, también aprovecho que están las vacaciones claro. de, claro, me voy como de diciembre, enero, filmo, entonces es una peli que la estoy haciendo yo, es decir, no tengo ninguna ayuda Ujú. ni subvención, nada, voy yo haciendo de a poco, ¿no? Ahora ya tengo un teaser y voy a aplicar a alguna ayuda o subvención, entonces está ese proyecto. Después está el largo de ficción. eh, bueno, voy a seguir escribiendo. El largo también transcurre en Chile, en el norte y también en Italia, entonces hay una Ajá, conexión. Entonces, esta conexión con Italia también tiene que ver con la conexión eh, con la conexión con el ajá, documental, ajá. que transcurre en Florencia, Nápoles y Roma. Entonces está como, bueno, en general, eso nos pasa a todos, yo creo, y a todas las personas que creamos que tenemos, no es que nos a veces dicen, pero uno se repite, no, es que uno no es Claro. que se repita, sino que tiene su mundo, sus obsesiones, entonces todo en realidad como que se va conectando, ¿no? Entonces yo veo mi primera peli, se conecta con la tercera y el gran vuelo tiene que ver con Canción Una Dama en la Sombra, porque Clara es hermana de Armand, que es el protagonista junto con su mujer Soledad de Canción, y está siempre el tema de la dictadura, del exilio, ¿no? Sí, sí, sí. Todo tiene como una relación, ¿no? Algún día haré una comedia, mi madre siempre me dice, ¿cuándo vas a hacer una comedia? Porque siempre es como mucho drama, Ya. lo paso bastante mal, porque claro, son temas Peliagudos, sí. eh, peleagudos y son temas que si tú lees y ves cosas, como que en un momento tu cabeza, Sí. como decimos en Chile, no te queman la cabeza, ¿no? O sea, cuando estaba haciendo Canción No Dama en la Sombra, tuve que leer mucha literatura sobre campos de concentración Claro. y exterminio, sobre Mauthausen, y finalmente lees y lees, ves documentales, ves ficciones y quedas así como muy cargada, ¿no? De toda Total. esa energía y de esas historias tan horrorosas. También cuando hizo Ainhoa con el tema del suicidio, ¿no? Bueno, en Canción El Exilio, en Chile la dictadura, en Como Dos Extrañas está el tema de Italia y de los nazis en Italia, y también está el tema de todos los pueblos que fueron represaliados por los nazis cuando se retiran de Italia, pueblos en los que civiles fueron asesinados. Claro. Entonces hubo como 40.000 civiles asesinados porque llegaban los nazis y Ujú. mataban a la gente porque
se les daba la gana, ¿no? Entonces, claro, ¿sabes? Ahora entrevisté a unas mujeres que habían sido pequeñitas en Santana de Estacema y que sus madres habían sido asesinadas y sus hermanas. Entonces, claro, te cargas de muchas Ya, historias dolorosas y eso de alguna manera te afecta. Yo lo noto que me afecta lógico. bastante. Bueno, también Pero es, bueno, pero sí. sí, pero me llama, me afecta, Claro, pero quiero, necesito contar estas historias, ¿no? Lo importante es que al final son temas que tú quieres contar y además que lo haces con responsabilidad, que si alguien ve una obra tuya sabe, porque ya ha visto lo que has hecho anteriormente, que está bien hecho. Que aunque pueda ser más duro, menos duro, pero que has tratado con respeto ese material y también un poco tu vocación de contar, que al final, oye, si es lo que te mueve y es lo que te gusta y lo haces con responsabilidad, pues al final, como comentan por el chat, temas amargos, pero hace mucha falta memoria para recordar ese tipo de cosas. Carolina, te quería dar las gracias por este rato. Hay gente que ha dicho que ha sido un lujo tenerte por aquí, yo también lo creo, porque bueno, hemos hablado alguna vez de ti por aquí. Y nada, que te animamos a que sigas haciendo lo que haces, haciendo esa labor por la memoria, con temas a lo mejor peliagudos que me pongo yo y a lo mejor me cago de decir esto es mucha responsabilidad, pero tú lo haces muy bien y que te agradezco este ratito. Pues nada, José Miguel, ha sido un placer realmente. Me hubiese gustado seguir hablando, pero bueno, tengo un niño de 3 años y como te contaba, lo tengo que ir a Sí, hacer dormir y todas estas cosas de madre, que también es otro tema ya, para hablar en otra total, ocasión de la conciliación entre la maternidad y la creación, que es total, un temazo también. total. Pues nos volveremos a ver seguro, Carolina, y te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo y te vuelvo a agradecer. Me ha encantado estar aquí conversando contigo. Gracias, chao, Carolina. Bueno, nos vemos. Chao. Chao. Chao.